Es fácil ver cómo influye el cine en la sociedad en todos los aspectos de nuestra vida. No solo influye en la moda y costumbre, sino en algunos casos podemos detectar una manera de reaccionar ante determinado tipo de acontecimiento político o económico. Tal vez esto nos señale otras posibilidades, al considerar que el cine no es únicamente un medio de entretenimiento, sino que podría llegar a ser también un modo de hacernos mejores personas. De este tema y otros, hablo con Marcelo Martinezzi. Gracias, Pelusa, por la invitación, ¿eh? Qué gusto. Bueno, no, y realmente, Marcelo, volver a tenerte, ¿no? Porque, bueno, te nos fuiste mucho tiempo. Sí, siempre me voy y vengo, yo creo, Sí. siempre uno se va y viene. Y un poco Las Herederas fue un poco ese análisis también a partir de que cada vez que venía a Paraguay, Sí. yo decía, ¿cómo siento siempre una prisión en la clase social? En el apellido, en la historia que todos tenemos, ¿verdad? Como siempre hay encierros y me parecía lindo trabajar eso en la película. Para empezar ya a contarte un poco de dónde viene eso. Y me encanta, Pelusa, estar acá. Estaba pensando cuando venía lo hermoso que es todos estos nuevos formatos. O sea, yo te veo a vos como te digo, ese grupo de grandes figuras de nuestra televisión que de alguna manera siempre prendíamos la tele para verles, era el único medio de comunicación, y ahora con todo, a mí me impresiona todavía el hecho de todos estos nuevos formatos y todas estas posibilidades. ¿Cómo cambió en 20 años esto? ¿Cómo vos vas y venís y estudiás afuera, ves a la televisión, al mundo en Paraguay, a nuestra sociedad? Yo creo, Pelusa, que no cambió mucho. Eso es lo que me preocupa. Te digo, el nuevo formato, esta posibilidad que tenemos por ahí de estar un poco más de tiempo, de compartir más, no tendríamos en un formato convencional de antes, y me parece que eso es positivo. Lo que yo creo que Paraguay es un país que, sobre todo a partir de ahora lo que está pasando con la película, me doy cuenta que es un país que no tiene, con una élite que no tiene deseo de cambiar, ¿verdad? Y me parece que más que nada porque cambiar significa ceder algunos privilegios. Me parece que eso es demasiado peligroso para mucha gente en Paraguay. Mira, Marcelo, en el programa este año y el año pasado tuvimos muchos encuentros con la audiencia, una audiencia conservadora, y yo siempre digo con doble moral, que quiere tapar el sol con el dedo, que no quiere ver realmente la realidad, ni siquiera del que está viviendo con ella, ¿verdad? Con cada familia. Y entonces vos hablás del tema homosexualidad y la gente te saca la Biblia. ¿Y de qué Biblia estamos hablando en un mundo donde hay tanta discriminación y dolor? Sí, yo creo que de alguna manera vi algo en algún momento que vos habías, algo que estuvo mucho en las redes y me pareció maravilloso, Pelusa. No importa lo que haya elegido ser, si no te hace daño directamente a vos. No juzguemos, no miremos al prójimo señalándolo. Sobre todo porque creo que la gente tiene, en primer lugar, miedo de lo desconocido, ¿verdad? Porque me parece que eso siempre es una amenaza. Pero por otro lado también, yo creo que en Paraguay me parece terrible que el gran pecado siga siendo el deseo, ¿verdad? De repente que la gente no le importa a los que torturaron, están mucho bien en el gobierno, los que de alguna manera hicieron desaparecer gente, se murieron en absoluta libertad, los que robaron no están en la cárcel. Entonces me parece que en este país es como que se quiere encarcelar, o sea, estamos construyendo cárceles invisibles alrededor de un montón de grupos, ¿verdad? A veces minorías, a veces mayorías, ¿verdad? Y me parece que toda esa cantidad de prejuicios nos hacen demasiado mal, y creo que es muy importante. Yo hice otros trabajos que no tuvieron por ahí mucha repercusión, como un corto que se llama La Voz Perdida, hablando con una de las mujeres madre de uno de los muertos de Curuguatú, y siempre me impresiona cómo a estas personas, como le ponemos en un lugar, ¿verdad? Y ahí les dejamos. Ana Brun decía, cuando empezó a construir el personaje de Chela, me decía, me siento como ese mueble viejo de una casa que ya está ahí, que ya no puede tener deseo, que ya no puede tener nada, ya está ahí como absolutamente estática. Sí, bueno, pero que tampoco te permitís tener ese deseo, como decís vos, porque estamos llenas de culpas. También. Y nos criaron con la religión y con el pecado, ¿verdad? Y bueno, la mujer no tiene que sentir, tiene que procrear y punto. Sí, tiene como que ahora tenés que ser novia, ahora tenés que ser esposa, ahora tenés que ser madre, ahora tenés que ser abuela, ahora fuiste. O sea, no te dan oportunidad. Pero hoy están las mujeres que no les interesa eso, que se están priorizando, y cada vez más en Paraguay, no solamente en el mundo. Y les cuesta, ¿verdad? Les cuesta. Pero hay una generación de 30 y 40 años que está cambiando. Sí. Yo coincido contigo y creo, o sea, realmente te quiero decir, Pelusa, creo que el trabajo que ustedes hacen, y vos sobre todo desde los medios, me parece importantísimo, porque si podemos ayudar nuestra generación a dejar a este país con mentes un poco más abiertas,
me parece que es genial. Lo que sí me asusta es que cada vez que hay debates fundamentales que tienen que ver con el hecho de obligar a una niña de 10 años a parir, yo creo que no puedo creer que todavía haya gente que cuestione ese tipo de cosas. Porque para la gente es más cómodo que alguien muera en un aborto clandestino que a una niña le den realmente toda esa dignidad que se merece, que perdió. Martinez, ¿y qué busca con el cine? ¿Un cine taquillero o un cine pensante? Yo busco reflexionar. Siempre me parece que uno trata de dialogar con su sociedad y en el caso de esta historia yo me sentí sumamente frustrado en el 2012, ¿verdad? Para mí ese fue un golpe de estado de una clase social que no quiere perder sus privilegios y empecé a pensar, Pelusa, creo que hablamos incluso en el 2012, en ese momento me habían llamado, y es esa cuestión de perder el sentimiento de pertenencia. O sea, si yo no quiero tener nada que ver con esta gente con la que yo me crié, de alguna manera te digo a nivel social o clase incluso te puedo decir, de a dónde pertenezco. Y yo creo que el cine para mí es una búsqueda de encontrar respuestas a eso. Alguien alguna vez dijo, hay que saber perderse para trazar un mapa. Yo creo que la película es de alguna manera ese mapa que empecé a tratar de hacer para ver cómo son las fronteras, dónde estoy, ¿verdad? Y me parece que de alguna manera el trabajo de mucha gente que hace cine, yo no te quiero decir no apunto a la taquilla, sino que me parece que no es mi prioridad. Ahí está. ¿Verdad? Mi prioridad es poder hacer algo, siempre me gusta hablar de un cine que viva para siempre, y de un cine que sea también un poco testimonio de nuestro tiempo. El cine refleja a nuestra sociedad. La sociedad se siente influenciada por el cine, es decir, si uno va a ver la película Las Herederas, va a salir lesbiana en una hora que dure la película, 1 hora 30, entonces dice, ay, bueno, descubrí. Yo no puedo creer que existan todavía. No. Realmente todo lo que yo me podía esperar, pero superó ampliamente todo lo que pasó en Paraguay en este tiempo. En el Congreso, me dio lástima en el Congreso, Pelusa, te tengo que admitir, porque creo que una representante del pueblo, en primer lugar, puede pensar como puede pensar. Como quieran. Pero tienen que cuidar las formas. O sea, y respetar la mayoría. Me pareció una lástima las formas porque creo que de alguna manera yo respeto mucho todas las formas de pensar, aunque no comparto, y mismo yo te digo, nosotros dentro de nuestro equipo somos de diferentes, no te quiero decir ideologías, pero sí de diferentes miradas sobre cómo se construye una sociedad mejor y nos respetamos, ¿verdad? Y somos un equipo que estamos todo el día juntos viajando, haciendo esto, o sea, estamos muy juntos todo el día cuando tenemos que dar un discurso, recibir un reconocimiento, lo que sea, debatimos muchas veces, decimos, hacemos, no hacemos, ¿por qué? Pero siempre cuidando las formas. Y que una persona se desate de esa manera, ¿verdad? Y que a mí nos deja en ridículo a todos los paraguayos, porque decís cómo tienen ese tipo de gobernantes, ¿verdad? Vos me decís que en 20 años no ves que las cosas han cambiado mucho, y entonces eso asusta. Veo que cambió este tipo de espacios, sí. Pelusa, que por ahí hace 20 años era más difícil porque había menos medios, sí. Y de repente yo cuando empecé a mirar las noticias de la película, mucha gente me decía, por ahí aparte de los medios tradicionales que tienen un lugar, mira Twitter, mira Facebook, mira Instagram, no tengo Instagram, ¿verdad? Pero mira esos otros espacios, las reacciones de la gente, que por ahí hoy se comunica desde tantos lugares, que eso me parece una ganancia. Ahora tenemos que dar el siguiente paso, ¿verdad? Que tiene que ser que de alguna manera, al haber una frustración tan grande con la clase política, yo creo que desde la ciudadanía y desde los medios ciudadanos tenemos que ser capaces de poder por lo menos disputar, ¿verdad? La agenda política y disputar de alguna manera las conquistas que ya existen. Cuando uno siempre dice, ¿qué le estamos dando a la gente en la televisión? Y vos cumpliste un papel tan fabuloso con Los Sueños de Menchi, te dabas cuenta cómo llegaban a la gente. Vos decís, ¿qué le doy a la televisión? Porque muchos me dicen, ¿qué opinás de la televisión basura de hoy? A mí me cuesta mucho porque realmente te digo, no tengo experiencias recientes en televisión, después de la televisión pública, y la televisión pública era una experiencia muy particular porque no Tenemos que hablar de eso. No se llevaba por rating, pero te digo, en el caso puntual de Menchi, ¿sabes lo que yo aprendí ahí, Pelusa, en ese proceso de construcción de ese canal incluso, ¿verdad? Y de todo lo que fue para mí trabajar con Menchi, cómo la gente se relaciona con su propia historia. Sí. Y vos sabés que ese ejercicio me sirvió mucho para Las Herederas, porque yo trabajé con todas las actrices mucho en base a lo que ellas vivieron. Con Ana Brun, con Margarita Irún, con Ana Ivanova. Nunca les di un personaje, le dice, vos tenés que entrar acá y decir esto y salir. Vos entras acá, ¿cómo entras? Entras caminando despacio, ¿cómo es tu ánimo? ¿Qué te genera esta escena? Ana Brun siempre me preguntaba, yo quiero saber cuál es mi relación con todas las personas de esta habitación para poder, porque yo en cómo les mira estaba un poco el secreto, ¿verdad? Entonces de alguna manera, de alguna forma,
yo creo que eso yo aprendí mucho en el programa de Menchi, porque nosotros contábamos historias de gente con ellos mismos, ¿verdad? Entonces me parece que eso me dio ese ejercicio. Ahora, está sacando temas que me encantan, porque, por ejemplo, el papel de Ana, no es fácil. Miradas, silencios. Ella con el rostro expresa sus emociones. Sí, realmente leí una crítica que contaba la otra vez que se llama Los ojos de Anna Brun, ¿verdad? Sí. The Eyes of Anna Brun. Y de alguna forma creo que ella tiene esa capacidad. Y me acuerdo de mucha gente, yo no le conocía a Anna Brun, y de alguna manera la gente que apenas empecé a trabajar con ella, me decían, yo me acuerdo de los ojos de Anna Brun. Impresionante como una persona puede, en su paso por la vida, te digo, llamar la atención por alguna cosa, ¿verdad? El alma. Y me pareció que en la película, sin que tengamos eso como única intención, el hecho de que ella tenga esa mirada funciona muy bien para ese personaje, ¿verdad? Que está muy sostenido por los demás personajes, sí, pero que de alguna manera le permite a ella jugar con eso, ¿verdad? ¿Cómo vas descubriendo personajes? Vamos a hablar de a las actrices que por primera vez pisan tabla, digamos, de alguna manera. Y una Margarita Irún. ¿Cómo hace Marcelo Martinezzi para dirigir a una grande como Marga? Realmente para mí al principio siempre es intimidante, porque vos decís, Dios mío, esta señora que ya tuvo, y ella vino al casting y me dijo, no hay personaje de Lorca que yo no haya hecho. Y yo dije, wow, Margarita, me daba ya una especie de miedo. Sí. Pero realmente lo que tiene Margarita es que es sumamente profesional y conmigo sumamente, ella dice, obediente. O sea, ella se pone a disposición, ella entiende muy bien el teatro y eso hace que entienda maravillosamente bien el cine. Es un trabajo colectivo. Hay un director que tiene que marcar ciertas pautas y ella jamás me dijo, no, yo no puedo así. Fue sumamente, en primer lugar, como arcilla, ¿verdad? Eso de dejarse moldear como de alguna manera el proyecto y yo en particular necesitaba. Y por otro lado, es un papel muy diferente a lo que alguna vez en su carrera la hayamos visto. Ella tiene 50 años de carrera y me decía, Margarita, esto es muy distinto, sobre todo, ¿sabes lo que tiene ella? Ella pronuncia demasiado bien las palabras. Yo le decía, Marga, no hablamos así. Y le costaba mucho a ella transformar esa dicción en una cosa. Claro. En la escuela. Pero me alegré mucho, Pelusa, así como vos me decís que mucha gente después de verla acá, en el estreno, me decían, wow, Margarita Irún, qué bueno que... A mí me sorprendió porque acostumbrada a eso, a esa escuela de Marga, a esa manera de trabajar de ella, verla fue algo maravilloso. Ahora, vas descubriendo gente. Por ejemplo, la señora María Martins, que hizo el papel de Pituca. Una Pituca en serio. Sí, realmente tengo una experiencia muy loca con ella porque no era ella el personaje, o sea, no la conocía yo, ella es muy amiga de Anna Brun. Y Anna Brun me decía, quiero que le conozcas a una amiga. ¿Viste cuando una actriz te dice eso? Vos decías, ay, por la amiga de la actriz. Entonces yo decía, claro. Y entonces pasó eso y no hicimos nada. Teníamos otra persona que iba a ser de Pituca. La persona tenía compromisos en la época que íbamos a filmar. Entonces le dije, Anna Brun, quiero conocerla a tu amiga. Y viene esta mujer. Y yo empiezo a grabarle con la cámara, me acuerdo. No, hice así porque no podía creer lo que estaba viendo. O sea, yo dije, a esta la agarra Almodóvar y ahora mismo le lleva a España o la agarra Netflix y le hace una serie que tiene un talento así innato, ¿verdad? Sí. Y tiene una cosa muy maravillosa también que toda la gente que ve de mi generación me dice, es igual a mi abuela. O sea, de alguna manera. Pero representaban tanto a la conversación cotidiana de nuestra gente cuando hablan del marido que está por morir. Sí. No, esa jerga me encantó. Y después rescataste, ayúdame con el nombre, la señora que le ayuda a Ricardo Migliorisi en la casa. Nilda González. Nilda, bueno, ¿cómo haces para trabajar con Nilda? Nilda, yo realmente vivo a 3 casas de la casa de Ricardo y siempre le veía paseando el perro por el barrio y siempre me llamó la atención esa mirada que ella tiene así. Esa cosa que tiene que es muy interesante y siempre decía, quiero hacer algo con ella, ¿verdad? Y cuando hicimos casting, yo realmente lo que hago, no hago un casting, sino que le sentamos a Anna Brun y decía, Anna Brun, ¿con quién te sentís más cómoda? Y me dijo, ella tiene algo que Anna Brun ya sentía que su personaje iba a ser débil y que necesitaba este personaje que le dé fortaleza, ¿verdad? Y Nilda tiene un cariño, una ternura, una entrega con todos del equipo. Tiene un modo de abrazar y un modo de ser maravilloso. Ese abrazo que la contiene a Chela. Sí. Y entonces me parecía que, o sea, realmente con Nilda, para mí fue un hallazgo, pero también fue una cuestión de su ser, de su humanidad, que de alguna manera traspasa. Ana Ivanova, háblame de ella.
Bueno, Ana Ivanova también llegó al casting con, Dios mío, yo conocía su trabajo, nunca había trabajado con ella y me parecía que tenía esa forma, o sea, ella es una seductora nata, o sea, te está todo el tiempo seduciendo y me parecía que esa es una cosa maravillosa para el cine, pero nunca, a veces puede ser la vida real y en la pantalla no se siente, ¿verdad? Y tienen una forma, una manera de colocarse ante cámara, una cosa muy linda, que yo también sabía, el casting también lo hicimos con Ana Brun, y también sabía que de alguna manera era una persona que le iba a erizar la piel a cualquiera. O sea, que tenía esa capacidad de acercarse al oído, de hablarle, el cigarrillo. Eran muchas escenas que podrían parecer ridículas, Pelusa, si por ahí era una mujer con la que uno no podría sentir ese nivel de intimidad. Y Ana lo lleva tan bien, ¿verdad? Lo lleva muy bien. Y me gustó que Ana también aceptó, porque ella controla mucho todo lo que hace. Y en esta película varias veces sentimos la necesidad de descolocarle. O sea, ella tenía un guión que estaba hace 3 meses muy segura, y al llegar al set hacíamos eso y después yo le decía, Ana, vamos a cambiar totalmente, ahora contame otra historia. La historia que ella cuenta en esa comida es otra historia, una historia que hay. Entonces, el cine, lo que tiene la cámara es tan fuerte que vos te das cuenta que dentro de su cabeza estaba ella preocupada por lo que estaba contando, porque o sea, estaba hilando las cosas como es en la vida real. Entonces me parece que eso también fue lindo del trabajo con Ana Ivanova. Trabajaste con muchas mujeres siempre. Y esta película general es todo femenina. Es prácticamente toda femenina, tiene algunas presencias masculinas, pero me gustan los directores que más a mí me gustan, trabajan con mujeres, como el alemán Fassbinder, el americano Cassavetes, que, o sea, casado con Gina Rowlands, que es un gran director de mujeres. Y en Paraguay, Pelusa, yo creo que por más que es una sociedad así muy machista y muy... Las que manejan la sociedad siempre son las mujeres, totalmente. Las que por atrás están tejiendo siempre, decidimos, ¿verdad? Claro, claro, y es muy fuerte eso. Exactamente. Marcelo, una Clotilde Cabral, Marisa Monutti, Ana Imiscos está también, ¿no? No, ella no está. Es Mecha Armele la que está ahí. Puede ser, sí, cabello sí, muy cortito. Sí. Ella es Mecha Armele. Y está Norma Coda, es la primera, la de la primera escena. Después entran Clotilde, maravillosa, con Marisa Monutti, genial trabajar con ella. Para mí no tenía mucha oportunidad de trabajar con ellas en roles más importantes, y cuando se dio la oportunidad de estas mujeres que entran a comprar, me encantó trabajar con ellas. Y después vienen Mecha Armela y Patti Gadea en la escena en la que se lleva al piano. No, entonces, un spoiler Guerra, acá. Que sabemos... Alicia Guerra, una gran actriz. Quiero mencionar también por último la escena de karaoke con Iberá, ¿verdad? La viuda de Agustín Barbosa. Gracias por hacerme recordar a Iberá, y te agradezco que la hayas elegido también. Sí. Merecido. No merecido, y aparte, o sea, la gente siempre le pone en el lugar de la viuda de Agustín Barbosa, y es una talentosa antes de conocer a Agustín Barbosa, de una familia paraguaya de artistas, y de alguna manera le hicimos un look Chabela Vargas, ¿verdad? Para la película. Me llamó la atención, digo... ¿Cómo hicieron que Iberá tenga el look mojado, ¿no? Y cabello, bueno, me encantó. Gracias, gracias por hacerme recordar una digna. Y muchas otras que por ahí me estoy olvidando, porque en esto de correr Pelusa le pido disculpas a la gente que a veces... Hay que ir a ver Las Herederas. Pasemos a la televisión pública. Ajá. ¿Qué tendría que haber sido y qué es hoy? Yo realmente hoy me cuesta analizar, porque vi en algunos momentos cuando salimos partidos de tenis en el Centenario, después remates de ganado, y ya dije prefiero no ver. O sea, cambiaron el nombre Pelusa. Yo creo que ese era un proyecto de comunicación pública que para mí también miraba al futuro, y que de alguna manera la televisión nace pública en todo el mundo. En América Latina nace privada, pero nace pública en el mundo, y me parece que una democracia es mucho más sana cuando tiene la posibilidad de alguna manera de tener medios públicos. O sea, yo estoy mucho tiempo en Inglaterra, y a mí me gusta mucho cuando los ingleses en un bar tomando cerveza, de repente hablan de la BBC, dicen, ¿por qué contaron esto? Yo iba a escribir una carta. Ellos todavía hoy escriben cartas a mano a la BBC quejándose de algo, y la BBC tiene que hacerles caso, pues con sus impuestos ellos construyen. Y finalmente eso es, o sea, el imaginario está mucho creado de todos esos lugares. Y me parece que con todos estos conflictos, sobre todo internacionales, que se metió Inglaterra, a mí me pareció que el ciudadano inglés tuvo una participación fuertísima, ¿verdad?, en lo que le informan. O sea, vos que sos una persona de medios, y todos ustedes, digamos, tu familia, las familias en Paraguay que tienen de alguna manera hace rato una historia con los medios, se sienten en muchos casos, o sea, ¿qué decimos, verdad, sobre este hecho? Que hacemos esto, hacemos lo otro. Yo sé que en tu familia incluso uno se va hacia este lado y el otro hacia este lado, ¿verdad? Colores. Imagínate lo rico que sería el debate nacional si es que ese medio es de todos y todas. Con respeto y sin insultos, ¿verdad? ¿Cómo lograron en tu vida que ames el cine y sepas valorar el arte? ¿Y qué hacemos nosotras, mamás, abuelas, para tener generaciones de ese tipo?
Yo creo que uno tiene, yo me acuerdo cuando era chico, mamá le gustaba mucho el cine, no había muchos cines y veíamos eso que se llamaba joyas del cine, de tu época de Canal 9, ¿te acuerdas? Los lunes, los martes, lo que sea, eran esas películas que tenían títulos tipo Castillos de Hielo, La Última Nieve de Primavera. Y me acuerdo que papá dormía, porque la única tele era en su dormitorio y teníamos que ver con el volumen bajo y a veces no podíamos terminar de ver. Y yo creo que ese niño que veía tele con mi mamá, necesitaba componer la historia en su cabeza todo el tiempo, porque nunca veía los finales. Claro. Entonces era o porque era tarde o porque no escuchaba. Me parece que ese ejercicio a mi cabeza le hizo muy bien. Un grave drama de la educación es darle al niño todo resuelto. Todo servido. Me parece que hay que permitir, hay que darle herramientas. Totalmente. Poder de alguna manera no resolverle las cosas, exigirle un poquitito más. Y me parece que por eso yo creo muchísimo en Paraguay, en particular en el campesinado, porque creo que en el campo muchísima gente tiene otra experiencia de vida de infancia que es mucho más rica culturalmente que la experiencia esta mucho más formateada que tenemos los seres urbanos, ¿verdad? Entonces yo cuando hablo con gente en el campo, ¿verdad? Me maravillo muchísimo porque digo, ¿cómo elaboran? Elaboran un pensamiento que... Sí, muy maravilloso. Una arquitecta me dijo qué fácil es para mí llevar una casa, una obra con dinero y qué difícil sin dinero. Ahí mi creatividad se duplica. Sí. Bueno, porque vos tenés que hacer maravillas. Y yo también le agradezco a mi abuela el haber ido mucho al cine y al teatro. Había gente que nos enseñó, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que llevar a los chicos al cine, al teatro, para que se vayan acostumbrando a lo que es el arte. Y bueno... Sí, hay que apostar también desde el Estado, Pelusa. Yo creo que en este momento la gran deuda, tanto de Paraguay, de Asunción, hoy hablábamos también de eso con la gente de la Junta Municipal, es poder tener realmente una ley de cine con fondos autónoma que realmente nos permita que se hagan cines de todas las clases sociales. El cine es mayormente blanco, mayormente de clase media alta, y yo creo que de alguna forma en Paraguay hay una riqueza gigante y una responsabilidad que la ley de cine que se haga, o sea, permita que se pueda crear cine desde muchos lugares. Esa ley de cine tiene que estar, y el tema, la música también. En otros países y en Europa es obligación un instrumento musical, y bueno, que se empieza esa mirada también, ¿no? Sí, teniendo Austin Barrios, Dios mío, Mangoré, yo donde me vaya en el mundo siempre escucho, a veces caminando por la calle de un conservatorio, me pasa en Viena, me pasa en París, escuchás a Austin Barrios, caminando por la calle los chicos, y a mí me da todo piel de gallina cada vez que me pasa, pero me pasa a menudo. Antes de terminar este café que me encantó contigo hablar, bueno, de la música en la película, volvemos a Las Herederas y la alfombra lila. Ajá. Bueno, la música en la película para nosotros ha sido maravilloso poder enriquecer una producción paraguaya con dos cosas, con autores maravillosos que tenemos, Demetrio Ortiz, en muchos temas está el talento de Luis Arán, una introducción de Rolando Chaparro, Rivera, Diana Barbosa también tiene un tema en El Panchero que se toca, Marquito de Brix, ¿verdad? Sí. Muchas cosas geniales, y el Recuerdo de Pacaraí de cierre, que es una versión de una chelista israelí que nos fascinó y que tiene muchísimo interés por ahí en venir en algún momento a Paraguay. Pero hay que hablar ya con la embajada de Israel. Sí. Maravillosa la versión de ella. Se llama Maya y fue así inmediato. Le dijimos, te escribimos de Paraguay, Maya, nos encanta tu versión, y ese mismo día nos dio los derechos. Con lo que me acabas de preguntar también de la alfombra lila, yo creo que la película lo que dijimos es ¿por qué vamos a poner una alfombra roja si nosotros podemos poner una lila y hacer un homenaje a la mujer y generar un discurso y un debate? O sea, imagínate en un shopping que haya y se fueron todo tipo de mujeres y se generó de alguna manera. Somos un país diverso, y Pelusa, teniendo un montón de seccionales coloradas que están en las plazas, que deberían ser nuestros espacios públicos, estos lugares, estos shopping se convierten en el único lugar de encuentro de la gente. Y esos lugares que están muy, digamos, muy invadidos de marcas, por decírtelo así, me parece importantísimo que reflejen la diversidad de Paraguay. Bueno, ¿qué tenemos que esperar de Marcelo Martínez? Realmente ahora quiero descansar porque no sé qué hacer todavía. Me parece que la película es muy intensa todavía para todos nosotros, y creo que después siempre es importante un periodo de descanso para reflexionar. Yo lo que sentí con Las Herederas, que me parece muy lindo, es que realmente genera un diálogo y genera un debate, y me gustaría poder siempre de alguna forma proponer cosas que nos hagan pensar. Marcelo Martínez, una exquisita persona. Se nos va porque va a viajar por el mundo ahora con la película, pero cada vez que viene nos regala algo. Muchísimas gracias, Pelusa, por la invitación. Gracias por el café. Gracias.